Goizeko 9:00 eta puntual hasiko gera. Lida Milibia naiz, gizarte zerbitzutako zuzendaria, enplegu eta gizarte politiketako sailan. Egunon eta ongi etorri Euskalduna jauregi honetara, gurekin jardunaldi hau konpartitzera hurbildu zareten guztioi. Gaurko honetan, adineko pertsonei bizitzaren amaieran ematen zaien zaintza eta zaintza honen aspektu etikoak inguruan hausnarketa egingo dugu. Urteak daramatzagu Euskadin dependentzia egoeran dauden adineko pertsonei eskaintzen zaien zaintzaren birplantamendu bat egin behar dugula eztabaidatzen. Modeloa aldatu behar dela, alegia. Aitortu behar dugu, dependentzia egoeran dauden pertsonei eskaintzen zaien arreta oso kalitate honekoa dela, baina Europako beste herrialdetan egiten ari diren moduan aurrepausoak eman behar ditugu. Gure pausoek ondorengo printzipioak bermatzen dituen modelo batera eraman behar gaituzte. Gizarte zerbitzuak eta osasun zerbitzuak uztartzen dituen modeloa. Pertsonak bizi diren ohiko ingurunean mantentzeko espiritua duen modeloa. Etxebizitzaren alternatiba diren zerbitzuetan, etxean bezala bizi direla bermatzea helburua duen modeloa. Pertsonan, hau da, bere lehentasun eta zabaltasunean arreta jartzen duen modeloa. Dependentzia duten pertsonen autonomia pertsonala sustatu, erabakitzeko eskubidea bultzatu, ohiko ingurumenarekin harremana mantendu eta pertsonaren duintasuna eta intimitatea babestuko dituen modeloa. Hausnarketa hauen guztiaren ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Departamentuak Matia Fundazioarekin lankidetza hitzarmen bat sinatu du eta bertan ikerketa, berrikuntza eta garapena lan-tresna harturik biztanleriaren zahartzearen aurrean garatu beharreko politiken ildoak ondorioztatu nahi dira. Hitzarmen honen bitartez, Euskadiko biztanleriaren zahartze prozesu eta mekanismoak hobetu ulertzeko prozesuari heldu nahi zaio, hau da, ikerketari. Ikerketa honen ondorioz, lehen aipatzen genuen, arreta modeloaren aldaketari ebidentzia zientifikoa eta oinarri bat eskaini. Hau da, berrikuntza eta garapena. Los proyectos que se presentan en el convenio entre el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y la Fundación Matia, que comentaba en euskera, se desarrollan desde diferentes planteamientos metodológicos. Iniciativas de I+D en torno al concepto y desarrollo del paradigma housing. Informes especializados derivados de las evaluaciones de las experiencias piloto, jurídicos, económicos, coste-eficacia, etc. Además, se presenta un conjunto de proyectos docentes, así como el proyecto para la elaboración de un plan de acción para las personas mayores en Euskadi. Tenemos ya en marcha un plan vasco de envejecimiento activo. Por último, una campaña también de sensibilización pro derechos y buen trato de las personas mayores, que ya el año anterior, el año pasado, se realizó durante 6 meses con importantes frutos. La atención centrada en la persona requiere que la práctica profesional se desarrolle mediante una relación de ayuda impregnada de valores éticos y desde una posición terapéutica que cuente con la participación activa de la persona. Desde el punto de vista y dentro de los proyectos docentes enmarcados en este convenio y en relación a la promoción del buen trato de personas mayores, se ve la necesidad de abordar el tema de la atención a las personas en los últimos momentos de la vida y más concretamente las cuestiones éticas que en estos momentos se presentan. Pertsonangan zentratutako atentzio modeloak ezinbestean balore etikoen eragina duen laguntza harremana eta pertsona beraren partaidetza aktiboa bideratuko duen praktika profesional batek bermatuko du. Honen inguruko hausnarketak bizitzaren amaieran pertsonei ematen zaien zaintza sortzen diren auzi etikoen inguruko lanketa batera eramaten gaitu. Eta horixe da hain zuzen ere, zuekin guztiokin gaur hemen ari garena egiten. Hausnarketa hau plazaratu nahi dugu, zuekin konpartitu eta zuekin batera hausnartu.
Enplegu eta gizarte politiketako departamentuak interes berezia du gure gizarteko kide ahulenei ematen zaien zaintza eta zerbitzuak ahalik eta egokienak izan daitezen. Horrexegatik gaur gurekin departamentuko sailburua dugu. Juan Mari Aburto jauna, ongi etorri beroena eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Lide. Bizkaiko Gizarte Ekintzako Foru Diputatua, Gipuzkoako zuzendariok, jaun-andreok, egunon guztioi. Lehenik eta behin, mila esker gure deialdiari erantzuteagatik. Gehiago edo gutxiago denok egoten gara lanpetuta edo behartuta egun hauetan, gu ere eta ez da errez eguneroko lanak utxita. Hizketarako eta hausnarketarako denbora izatea. Esperientzia eta jakintza zabaltzeko gure ustez, ezinbestekoak dira honelako ekitaldiak, berez berriro ere mila esker guztioi. Esperientzia eta jakintzaz ari gara. Eusko Jaurlaritzaren enplegu eta gizarte politiketako sailak dituen eskumenak bete eta dagozkion zereginak burutzeko ezinbesteko lan, ikerketa, lankidetza eta proiektu asko bultzatzen ditugu. Batzuk gure eskura ditugun tresnekin, beste batzuk lankide ezberdinen laguntzaz. Hau da gaurko kasua. Matia Fundazioaren eta Marije Goikotxearen lankidetzaz gure ustetan garrantzi handia duen lana burutu da. Garrantzitsua pertsona nagusien, ahulduta dauden pertsona nagusien ongizateaz eta duintasunaz ari garelako. Jardunaldi hau bizitzaren amaieran adineko pertsonei zuzendutako osoko zaintza eta etika izenburuko lana aurkezteko antolatu dugu. 3 helburu nagusi planteatu ditugu. Adineko pertsonentzat bizitzaren amaieran osoko zaintza sustatu. Bizitzaren amaieran dauden adineko pertsonengan hartzen diren erabaki asistentzialetan balio etikoak barneratu daitezela. Eta amaitzeko profesionalek eta erakunde soziosanitarioak pertsonen bizitzaren amaieran dituzten betebehar moralen inguruan hausnartu eta horrekin bat eginez heriotza on bat burutu ahal izateko gomendioak aurkeztea. Elkargune. Elkargune jarri diogu izenburu jardunaldiari. Beste asko izango diren itxaropenaz hemendik aurrera. Esperientzia eta jakintza zabaltzeko gogoaz. Beraz, ongi etorriak izan zaitezte. Buenos días a todos y a todas. Les agradezco sinceramente su presencia en esta jornada que hemos organizado junto con la Fundación Matia para reflexionar conjuntamente sobre la ética en la atención a las personas mayores al final de su vida. Enmarcamos esta jornada en un ciclo que hemos pensado iniciar desde el Gobierno vasco para llevar a cabo reflexiones, intercambio de ideas sobre temas que estén de actualidad en el ámbito de actuación de nuestro Departamento de Empleo y Políticas Sociales, tan presente en estos momentos, a veces muy a nuestro pesar. Hemos llamado a este y a posteriores encuentros que pensamos llevar a cabo el Cargune, haciendo referencia precisamente a esta necesidad de abordar conjunta y solidariamente los problemas que se nos presentan a esta sociedad. Y hemos querido iniciar estos encuentros precisamente con una cuestión de ética, la ética en los cuidados al final de la vida, conscientes de que el objetivo más importante de los servicios sociales son las personas, sobre todo aquellas que son más vulnerables, con las que nos une una tarea que tiene que ver con el deber, con su derecho y con nuestro deber, es decir, con las obligaciones éticas de cuidado y protección hacia ellas, hacia las personas más vulnerables. Vulnerable viene del latín vulnus, herida. Por eso decimos que los servicios sociales se tienen que ocupar de ellos, de las personas con vulnus, personas con déficits personales y sociales que requieren apoyos para evitar sufrimientos y situaciones de exclusión o marginación social que les impidan participar como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Y cuando hablamos de deber y de obligaciones éticas con las personas más vulnerables, hablamos de exigencia de un trato justo y no discriminatorio,
de respeto a su autonomía personal, de exigencia de compromiso por la protección de esos derechos. Las acciones que desde los servicios sociales y también desde los sanitarios hacemos con las personas más vulnerables parten del compromiso, de comprometer, de una promesa hecha a la ciudadanía desde la polis, desde ese espacio que le corresponde a la ciudadanía, ese espacio donde las personas nos podemos sentir seguras y arropadas, a pesar de nuestras carencias y también de nuestros sufrimientos. Este compromiso creo que tiene al menos 4 direcciones. En primer lugar, un compromiso por la justicia social que se debe reflejar de manera nítida en las normas legislativas. Saben ustedes que en nuestra arquitectura institucional el Gobierno vasco desarrolla un papel fundamentalmente normativo en los servicios sociales y, en coherencia con este mandato, este Gobierno debe desarrollar la Ley de Servicios Sociales y, especialmente, un aspecto fundamental de ese desarrollo, cuál es la cartera de servicios sociales que, como saben, lleva 4 años de retraso. Tenemos el firme compromiso de llevar adelante este proyecto y de ponerlo en marcha lo antes posible. Pero hablar de desarrollo normativo y legislativo en estos momentos me trae a colación reflexiones recientemente realizadas el mes pasado en el segundo foro de ética y deontología celebrado en Palma de Mallorca, donde la mayoría de las personas que allí se reunían establecían la necesidad de contar con un marco legal que regule la atención del enfermo al final de la vida. Se decía que es necesario un marco legal de justicia para garantizar unos mínimos éticos y que es necesario fomentar que los profesionales estén lo suficientemente formados para que existan garantías jurídicas. Me quedo, de todas formas, con 2 reflexiones que hacía una persona a la que le tengo un enorme respeto, Jacinto Batis, que hablaba de que hay que transformar la atención al final de la vida en un derecho. Y si tenemos la obligación de regular, quizá tengamos que pensar ya en esto. Decía Jacinto Batis también que la atención al final de la vida es un derecho del enfermo, que tiene otra cara de la moneda, porque es una obligación deontológica del médico y por eso requiere formación. La segunda dirección de este compromiso con las personas más vulnerables tiene que ver con el compromiso profesional de cualificación y capacitación, precisamente para la mejora de las prestaciones por parte de las y los profesionales de los servicios sociales y sanitarios. Tercero, junto al compromiso por la capacitación, debe haber un compromiso de reconocimiento de la igual dignidad de todas las personas en situación de dependencia o de exclusión, evitando modelos paternalistas y desarrollando modelos de atención e intervención centrados en las personas, sobre todo en sus necesidades y en sus derechos, y en el reconocimiento de su autonomía y de su diversidad. Dignidad deriva de dignus, que quiere decir valioso. Es el reconocimiento de la persona como valiosa en sí misma, y de aquí deriva la necesidad de un trato respetuoso hacia uno mismo y hacia los demás. Toda persona, independientemente de sus características, sean las que sean, merece un trato digno. El trato digno a las personas se traduce muchas veces en aspectos muy concretos, como la protección y la garantía de la intimidad, de la privacidad, como la protección de la propia identidad y del cuidado de la imagen personal. Quisiera traer en estos momentos delante de ustedes unas palabras de José Antonio Marina en su libro La lucha por la dignidad, para provocarles una reflexión que a mí me surge muchas veces a lo largo de mi trayectoria personal. Resulta incomprensible, dice el profesor Marina, que ante tanta maldad, ante tanto comportamiento indigno e indignante, afirmemos que todos los seres humanos están dotados de dignidad
de valor intrínseco, independientemente de sus actos. Y dice que es contradictorio muchas veces afirmar la dignidad de los indignos, que es precisamente aquello en lo que nosotros creemos, en la dignidad de todas y cada una de las personas. En cuarto lugar, el compromiso de la Administración por desarrollar una legislación justa, compromiso de los y las profesionales respecto a su capacitación técnica y su rigor en el abordaje de las personas y, finalmente, un compromiso de toda la sociedad, del conjunto de la comunidad, para devenir en una sociedad inclusiva que haga realidad que todas las personas tenemos nuestro sitio en situación de igualdad, que sea una sociedad para todos y para todas, donde los más fuertes esperen a quienes sean más débiles, los más rápidos a los más lentos, donde, en definitiva, todas y todos tengamos una igualdad de oportunidades. Tenemos un gran reto, hacer realidad aquello que se decía hace más de 50 años, que todos los hombres, hoy diríamos todos los seres humanos, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Seguramente esa gran mentira del siglo XX que se convierte en reto para el siglo XXI. Hoy se habla mucho, casi no se habla de otra cosa, mejor dicho, casi no hablamos de otra cosa que de la crisis económica y financiera que estamos padeciendo, más unos que otros, por cierto. Casi desde el principio nosotros estamos hablando del riesgo que estamos viviendo. Pero además de la crisis a la que se le dé el nombre que se quiera, creo que podemos estar incursos en una crisis de valores, de la cual puede resultar mucho más complicado salir. Hay valores que se reconocen fácilmente. Con facilidad vemos que un buen sistema de salud, un buen sistema educativo son valores a preservar. Pero hay otros valores que, además de rescatarlos del olvido, hay que, de alguna manera, como dice Diego Gracia, reconstruirlos. El valor de la justicia, el valor de la libertad, no nos vienen dados. Hay que construirlos cada día, hay que tejerlos, hay que tejer complicidades y, voy a decir más, quizá hay que reinventarlos cada día. No obstante, cuando hablamos de servicios sociales, cuando hablamos de personas vulnerables, de personas heridas o de personas heribles, si me permiten la expresión, tal vez veamos que no sean suficientes para lograr que estas personas puedan vivir bien, con lo que denominamos calidad de vida o una vida realizada, en palabras de Paul Ricoeur. Nos parece necesario rescatar, recuperar y, como decía antes, construir viejos valores como la hospitalidad, el trabajo bien hecho, la sinceridad, la disponibilidad, la tolerancia, la confianza, el cariño, el trato amable, condiciones necesarias también para la confidencialidad. No hablo de memoria ni sin saber en dónde estamos. Aquí ha habido un movimiento importante de vosotros, de los y las profesionales, buscando precisamente un entorno ético en el que desarrollar vuestro trabajo. Hoy más que nunca lleno de incógnitas y de preguntas a medio contestar todavía en el discurso científico. Y ha habido un apoyo, creo que decidido, de las administraciones. Más de 2.000 profesionales se han acercado a planes de formación en el terreno de la ética asistencial. Protocolos, documentos, procedimientos han ocupado los cursos de acción de todas las personas que se han acercado a esta formación. Sin duda, lo que más nos enorgullece es la constitución y la acreditación de los 3 comités de ética en intervención social que aportáis con vuestro buen hacer, consejo, asesoramiento, formación, criterios para llevar adelante actuaciones buenas en situación de conflictos de valores que se dan a menudo en las distintas intervenciones. También conocemos y apreciamos la existencia de otros comités. No tengo incluso pegas en confesar que yo mismo hice una consulta sobre un tema que nos preocupaba en un momento determinado alrededor de la adopción internacional. Solo 2 palabras de recomendaciones, si se me permite, a las administraciones depositarias de estos comités. Su existencia es casi siempre precaria, siempre o casi siempre dependiendo de las buenas voluntades. Es preciso apostar, si así se considera, pero es preciso atender a las demandas de tiempo, de atención. Sé que no es fácil, pero estoy seguro que en muy poco tiempo ninguna institución podrá caminar sin su comité de ética.
Hoy queremos iniciar este camino con la gente que nos quiere acompañar, presentando u ofreciendo unas reflexiones sobre la ética de los cuidados al final de la vida. Quizá algunas o algunos de los que estáis presentes en esta sala habéis atravesado por el difícil trance del fallecimiento de una persona querida, quizá los más vulnerables entre los vulnerables. Es difícil encontrar personas que hayan quedado del todo satisfechas. Problemas de comunicación, poco respeto a veces a la autonomía del paciente, desconocimiento de los intereses del paciente cuando estaba en plenitud de facultades, preguntas repentinas a la familia a la que uno no tiene claro cómo responder, traslados entre instituciones, en definitiva, problemas a los que hay que dar respuesta, a los que debemos dar respuesta. Os presentamos 3 reflexiones, 3 modos de acercarnos a esta realidad. Por un lado, los posicionamientos teóricos y prácticos de Pablo Simón, hombre significado en el mundo de la bioética. Por otro lado, los cursos de acción, los puntos de vista de personas que estáis aferradas a la realidad, pertenecientes a comités de ética. Finalmente, el trabajo de Marije y un equipo interdisciplinar que tratan de dar consejos sencillos sobre la ética de los comportamientos, de los cuidados al final de la vida. De verdad, quisiera trasladarles que esta jornada está pensada con la intención de ayudar, de aportar, para poner en valor el trabajo de personas que buscan una progresiva dignificación del ser humano en todos los órdenes de la vida, también en el último momento, porque su dignidad lo requiere y porque la nuestra nos lo exige. Ojalá nuestros deseos se vean cumplidos. El esfuerzo está hecho. Eskerrik asko. Mila esker, Juan Mari, zure hitzengaitik. Orain, bizitzaren amaieran, adineko pertsonei ematen zaien zaintzaren kalitatearen inguruko hausnarketa ekarriko dugu, eta hortarako Pablo Simón dugu gurekin. Pablo Simón Lorda es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. También es magíster en Bioética. Es coordinador del área de Ética y Políticas de la Escuela Andaluza de Salud Pública desde junio del 2013 y director de la Estrategia de Bioética del Sistema de Salud Público Andaluz desde el 2011. Tiene una extensa experiencia como investigador, coordinador y docente en programas formativos en relación a temas de bioética y ética asistencial. Como decía, Pablo nos hablará sobre el compromiso con una asistencia de calidad a las personas mayores al final de la vida. Al final de su intervención podremos realizar preguntas, reflexiones, utilizando los tarjetones que tenemos, que se os han entregado en la entrada. Escribiremos las preguntas y habrá azafatas en la sala, las entregamos y luego ya se leerán desde aquí. Si no hubiese tiempo para contestar todas, tranquilidad, porque responderemos a las que podamos y nos comprometemos a responder todas ellas y colgarlas en la página web. Sin más, cedo la palabra